Pues buenas tardes y sean bienvenidos. Con las imágenes todavía en nuestra retina de lo que se ha vivido en las Cabezas de San Juan este fin de semana, con la recreación histórica del pronunciamiento de Rafael del Riego, el Ayuntamiento ha preparado para esta semana posterior un ciclo de conferencias que nos ayude a conocer mejor lo que supuso el levantamiento del militar de Tineo en nuestra ciudad. Sin duda, coincidirán todos y todas conmigo que se trata de una iniciativa bastante enriquecedora para nuestra localidad. El conocimiento no solo enriquece nuestras vidas individualmente, sino que también tiene el poder de transformar comunidades enteras. Por ello, es importante que cada vez más participemos en este tipo de encuentros, charlas y conferencias para conocer de dónde venimos y el papel que también hoy tenemos entre nosotros. Desde aquí también pues agradezco a los medios de comunicación local, en este caso a Telecable Las Cabezas, por cubrirlo y por llevar pues esta conferencia y todas las de este ciclo a las casas de la familia, de las personas de Las Cabezas que no van a poder acudir. En el vasto escenario de la historia española hay figuras que destacan por su valentía, determinación y el impacto de sus acciones en el devenir del país. Rafael del Riego es uno de estos personajes cuyo nombre resuena y resonará en los anales de la historia de España, especialmente por su papel crucial en un periodo de agitación política y de cambio. El siglo XIX en España fue un tiempo de convulsión y de transformación, marcado por la lucha entre absolutistas y liberales, con una monarquía tambaleante y un pueblo que anhelaba cambios profundos. En este contexto tumultuoso, Rafael del Riego emergió como una figura central, cuya influencia se extendió más allá de su tiempo. Hoy damos el pistoletazo de salida a este ciclo de conferencias con el proceso judicial de Rafael del Riego y un acercamiento a los papeles de Riego en la Biblioteca Nacional. Para ellos contamos con la presencia de Marta Ruiz Jiménez. Bienvenida. Nuestra conferenciante, en el día de hoy, nació en Málaga el 16 de mayo de 1970. Es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo su labor profesional en la capital de España. Sus investigaciones están dedicadas al estudio del liberalismo español del primer tercio del siglo XIX, dedicando especial atención al pensamiento liberal, exaltado o comunero del trienio liberal de entre 1820 y 1823. También con una perspectiva parlamentaria, estudiando la dinámica electoral y el análisis de las Cortes de esa época. Marta da especial relevancia al trabajo directo con las fuentes primarias y material archivístico para la elaboración de corpus documentales que sean herramientas de trabajo y sirvan para otros investigadores. La malagueña sabe que cuando compartimos nuestro conocimiento con los demás, creamos un efecto multiplicador que puede impulsar el cambio y fomentar el desarrollo académico. A principios de este mes recibía el Premio Torrijos de Investigaciones Históricas 2023 y está trabajando en ello, una memoria parlamentaria sobre Isidoro de Antiñón, su último trabajo, así como la edición anotada de una memoria manuscrita del trienio liberal. Entre sus muchas publicaciones destaca hacemos mención a Guerra de la Independencia Española, una nueva visión. Ediciones de la Constitución de 1812 impresas entre el 12 y el 36, o El liberalismo exaltado, la Confederación de Comuneros Españoles durante el trienio liberal, entre otros. Es autora, además, de una página web dedicada a la historia del trienio liberal, muy recomendable. La podéis encontrar en www.eltrienioliberal.es. Bastante sencilla de buscar. Allí podemos encontrar una gran cantidad de material sobre este interesante proceso en la historia de España. Es un honor tenerte hoy aquí con nosotros en la Casa de la Cultura de todos los cabeceños y cabeceñas. Y sin más preámbulos, les invito a que nos sumerjamos todos juntos en esta experiencia que Marta Ruiz Jiménez nos propone. Un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo,
gracias por estar aquí y gracias por haberme invitado. Yo ahora estoy muy nerviosa, siempre que voy a dar una conferencia me pongo muy nerviosa, luego ya se me pasa, pero yo estoy nerviosa por varias razones y las iré explicando. Mi primera alegría es una alegría que es obvia, ¿no? Es el tener la oportunidad, una vez más, de hablar de algo a lo que me llevo dedicando desde hace 30 años y siempre que tengo la oportunidad de hablar de ello, pues es un motivo de alegría. Y, por otro lado, yo estoy muy agradecida de estar aquí porque Las Cabezas de San Juan tiene una significación obvia para todos los que nos dedicamos al trienio liberal. Y ¿por qué no decirlo? Porque estando con gente de Izquierda Unida yo me siento entre amigos. Yo hoy voy a hacer algo muy complicado, que no suelo hacer. De hecho, es la primera vez que lo voy a hacer. No voy hoy a dar una charla narrativa, contando por un orden cronológico cosas que ocurrieron. Voy a hablar de dos vertientes de Rafael del Riego y relacionadas con Rafael del Riego. Yo hoy quiero que vosotros también, en cierta manera, trabajéis conmigo, porque voy a hablar de la documentación en bruto, y eso no es, quizás, seguramente, algo muy recomendable para una conferencia. Pero yo lo voy a hacer. Si ustedes se aburren, si vosotros os aburrís, o si al final de mi intervención no habéis comprendido nada, la culpa va a ser mía, porque hay una obligación que tiene todo historiador o todo científico cuando habla de algo, que es, por encima de todo, ser claro. No hay que oscurecer las cosas para uno creerse muy importante. Cuando uno ha asumido las cosas, uno las tiene muy claras y por muy complicadas que sean, uno es capaz de hacerlas entender y comprender a los demás. Y yo voy a intentarlo hoy. Si no lo consigo, la culpa es mía y no es falsa modestia. En el oficio de historiador, sobre todo los que nos dedicamos a estudiar cosas que ocurrieron hace 200 años o 300 años, obviamente no estuvimos ahí. Entonces tenemos que reconstruir. Tenemos que utilizar, por una parte, la imaginación, por otra parte, la intuición, y por otra parte, lo único que tenemos para poder hacernos una idea mínimamente cercana a unos hechos que ocurrieron hace 200 o 300 años y nosotros no estábamos. Cuando alguien que no es historiador se me acerca y me dice, dime qué pasó, pero dime la verdad. Bueno, yo no sé decirte la verdad. Porque si no podemos decir la verdad de cosas que han ocurrido hace 10 años o están ocurriendo ahora, o hace 20 y las hemos vivido, mucho menos para saber algo tan ambicioso como dime la verdad de lo que ocurrió hace 200 años o 300 años. No, lo que podemos hacer es intentar buscar esa verdad utilizando un protocolo ético y científico que debe tener todo historiador. Un historiador no ha de ser imparcial. Se confunde la imparcialidad con la objetividad y el rigor. Un historiador ha de ser siempre objetivo y riguroso. ¿Qué es ser objetivo y riguroso? No esconder ni ocultar las fuentes, es decir, no ocultar la documentación histórica. Cuando uno va al archivo y se encuentra con un documento, hay veces que todo el trabajo que lleva uno hecho desde hace meses, ese documento te lo tumba. Un científico que no tiene respeto a la ética científica y que no se tiene respeto como historiador, lo que hace con ese documento es eludirlo, o esconderlo,
o ocultarlo, porque o no se adapta a mi hipótesis de trabajo o me echa por tierra todo el trabajo que llevo haciendo desde hace meses. Entonces, ahí lo que hay que hacer es parcial, es objetivo, es decir, es riguroso, tratar con rigor las fuentes, no esconderlas y ofrecerlas, porque con las fuentes hay que trabajar y con las fuentes se trabaja interpretándolas, preguntándolas y dejándolas ahí para que otras personas puedan hacer a su vez otra interpretación y se pueda llegar a una discusión en el ámbito científico, siempre sin esconder las fuentes. Y luego, la imparcialidad, un historiador no tiene que ser imparcial. Un historiador tiene su ideología, un historiador tiene su posicionamiento ante el mundo. El historiador es también otra fuente histórica. No es lo mismo leer un libro sobre un tema determinado de un historiador que tenga una ideología política que leer ese mismo tema tratado y estudiado por otro historiador que tenga otra diferente ideología política. Eso es muy importante. No os creáis y desconfiad de aquella persona que os dice que ella hace historia y no hace política. Eso es mentira. Eso es mentira, porque ¿qué hace entonces un historiador cuando está estudiando al duque de Alba? O cuando está estudiando la Primera Guerra Mundial, o cuando está estudiando al conde duque de Olivares. Pues lo mismo que harán otros historiadores dentro de 200 años cuando estudien nuestro presente o nuestro pasado más inmediato de hace 30 o 20 años. Es decir, el pasado y la historia no es algo que está ahí como una pieza de museo que está ahí y no se toca y no interactuamos con ella, no. El pasado hay que estudiarlo y hay que traerlo al presente. Hay que analizarlo, hay que interpretarlo y hay que pensar. La historia no es un algo muerto que está ahí en un baúl de los recuerdos. No, la historia tiene vida, porque si nosotros estamos aquí es porque han ido ocurriendo unas cosas antes. ¿Sí? De lo que se trata es de traer el pasado y de dialogar con el pasado. Lo que ocurrió aquí el 1 de enero de 1820, vosotros lo sabéis también, como lo pueda saber yo. Y el 26 de diciembre de 1819, Rafael del Riego escribió una carta a alguien de que no sabemos el destinatario, y escribió la carta con la letra disfrazada, es decir, quería ocultarse por si acaso esa carta era interceptada. Y en esa carta Riego anunciaba, abro comillas porque cito, me voy a arrojar a acometer una muy arriesgada empresa. Cierro comillas. Esa arriesgada empresa era venir aquí. En otra carta que le envía al mismo destinatario, esta vez ya sin la letra disfrazada, habla de que está llevando a cabo los avisos y los preparativos que han de verificarse antes del embarque del ejército para América. En 1931, acaba de comenzar de proclamarse la Segunda República, Carmen de Burgos, apodada como Colombine, escribió la primera biografía de Riego. La segunda fue la de Astur, Eugenia Astur, pero la primera fue la de Carmen de Burgos. Esa biografía lleva por título Gloriosa vida y desdichada muerte de don Rafael del Riego, un crimen de los Borbones. Esta biografía, en el 2013, la editorial Renacimiento la volvió a reeditar, pero en la Biblioteca Nacional, en la página web, luego os indicaré cómo, en el apartado de catálogo digital, os podéis descargar muchos libros gratuitos en formato PDF de la propia web
de la propia Biblioteca Nacional, y entre ellos está la primera edición de este libro de Carmen de Burgos. Yo, para los que estéis interesados, si queráis, luego os diré cómo, yo os recomiendo esa lectura. Este libro es muy importante por muchas razones. Y la que a mí me importa hoy, la que yo quiero hoy aquí resaltar. Desde el punto de vista documental. Desde el punto de vista documental, Carmen de Burgos, para este libro, va a dar noticia por primera vez de una colección de documentos muy importante que está custodiada en la Biblioteca Nacional, que se conoce con el nombre de Papeles de Riego. Papeles de Riego de la Biblioteca Nacional es una fuente documental, una colección de documentos de cerca de 300 documentos importantísimos y que no han sido todavía convenientemente trabajados. Es decir, que de riego todavía no se sabe tanto como se debería saber. A un historiador nos preocupa mucho la documentación, por supuesto, porque tenemos que reconstruir un pasado. Pero hay algo que a algunos historiadores nos importa mucho, no a todos, y es un error de mi gremio. Es muy importante saber lo que en archivística y en documentación se llama la procedencia del documento. ¿Por qué en una biblioteca han llegado unos documentos ahí? ¿Por qué en un archivo determinado se encuentran unos documentos o unos expedientes y se encuentran ahí y no se encuentran en otro sitio? ¿Cómo llegó esto aquí? Porque el indagar acerca de eso nos va a ayudar y nos va a dar muchas pistas para poder interpretar los documentos y para poder hacernos una idea más certera o al menos más cercana a ese pasado que nosotros estamos intentando reconstruir, intentando estudiar. Yo quiero hablar de la procedencia de esta documentación. Carmen de Burgos, en sus páginas, da una pista, y es que agradece al director de la Biblioteca Nacional, en 1930, Francisco Rodríguez Marín, le agradece que él le haya permitido acceder a esa documentación. ¿Por qué se lo agradece? Porque esa documentación la Biblioteca Nacional la acaba de obtener. No la tenía antes. La acaba de obtener. ¿Y cómo la acaba de obtener? Pues un descendiente de Riego, Octavio del Riego, y su mujer, Isabel, conservan un legado de documentación referente tanto a Rafael del Riego como a su familia, y ese legado, esa documentación, un volumen bastante importante, les ha llegado a través de un hermano de Riego, del que vosotros habréis oído hablar, del canónigo Miguel del Riego, que huyó con la mujer de Riego, con Teresa, a Londres, cuando a Riego lo apresan en 1823, para salvar la vida y para pedir ayuda a Londres, para que intercediera aquí, para poder salvar la vida de Riego. Y ya se quedan en Londres. Esa documentación va pasando familiares a familiares hasta que llega a un descendiente que es Octavio del Riego, que en 1930, a finales de la década de los 20 y primeros de 1930, se encuentra en una situación de extrema y urgente pobreza. Entonces, cuando uno está consultando la documentación de Riego, además de la documentación original, uno se encuentra con los trámites y todo el papeleo que Octavio y su mujer hicieron con la Biblioteca Nacional y con el director de la Biblioteca Nacional para ofrecerle esa documentación. Las cartas que escriben al director de la Biblioteca Nacional están escritas en papel usado, en facturas,
utilizando el dorso de un papel, por ejemplo, de banco, de propaganda. La situación era muy grave. Hay gran parte, luego os lo enseñaré, de esta documentación que la Biblioteca Nacional está digitalizando y está accesible para descargar. Y hay otra parte que todavía está en proceso, ¿no? Tardará todavía la Biblioteca Nacional en digitalizar y en ponerlo todo al servicio público. Hay tres cartas que se dirigen al director de la Biblioteca Nacional. La primera es escrita por el propio Octavio de Riego y las dos siguientes las escribe su mujer Isabel Delgado. En la primera, Octavio informa al director de la Biblioteca Nacional que le adjunta unas cartas que le han llegado a través de un hermano de Riego, de Miguel del Riego, y que le hace un inventario de los documentos y de muchos objetos que pertenecieron a Rafael del Riego. Ya he dicho, la situación económica de Octavio y su mujer es muy delicada y al terminar una de las primeras cartas hay una nota bene donde Octavio le dice al director de la Biblioteca Nacional: hace poco cursé instancia al director de la compañía arrendataria de tabacos en solicitud de una plaza de agente de resguardo en la misma. Fue por el mes de diciembre de 1916 o enero de 1917. Aún no hemos conseguido que me concedan el trabajo. Le pedimos que haga usted todo lo posible por concedernos esta que sería nuestra felicidad. Es decir, la situación es tan sumamente tremenda que no solamente están ofreciendo la documentación para que la Biblioteca Nacional la adquiera, sino que también le están pidiendo trabajo. Parece que le pide trabajo de una manera muy burda. A lo mejor ahora esto sí sería algo feo. En esta época no lo era. De hecho, los familiares del Riego, mayor parte de su familia, incluido muchos de sus hermanos, su padre, sus tíos, tienen un trabajo en la Administración Local de Asturias. Y lo consiguen a través de recomendaciones. Eso ahora es feo y se hace y se esconde, pero en aquella época era normal. La segunda carta al director de la Biblioteca Nacional ya está escrita por la propia mujer de Octavio, Isabel, donde deja entrever ya claramente que se están muriendo de hambre y que necesitan dinero y que por eso ofrecen a la Biblioteca Nacional esta colección de documentos. Muy señor mío, quedando en nuestro poder estos documentos pertenecientes al general Riego y viéndonos bastante apurados por encontrarme yo en días de dar a luz, se los mando con permiso de mi esposo Octavio para que usted los vea y si pudiera darnos alguna cosa para poder arreglar, estaríamos siempre muy agradecidos. Su servidora Isabel Delgado. Es decir, le han enviado la documentación al director de la Biblioteca Nacional para que la valore y decida admitirla o no. El director de la Biblioteca Nacional ha examinado la documentación y se la ha comprado, pero pasan los meses y no llega el dinero, ¿no? Entonces, la última carta de Isabel es triste, es muy triste, ¿no? Entonces, hay un párrafo que dice: señor don Francisco, dirigiéndose al director de la Biblioteca Nacional, pidiéndole me dispense usted tanta molestia, pero encontrándome hoy en un apuro bastante grande, le ruego si pudiera anticiparnos alguna cosa a cuenta de esos documentos, pues no podrá figurarse el favor tan grande que me hace, dándole yo 1.000.000 de gracias anticipadas, su servidora. Bien, esta documentación es fundamental para varias cosas. Primero, para estudiar la vida parlamentaria de Rafael del Riego. Como sabéis, Rafael del Riego, además de ser militar, fue diputado por Asturias en las Cortes de 1822 y fue presidente de las Cortes, fue presidente de las mismas. Sería importante que
el Congreso de los Diputados alguna vez tuviera alguna mención de reconocimiento a Rafael del Riego, aunque solo sea porque fue uno de los presidentes de las Cortes. Sería recomendable. En esta documentación hay documentos muy importantes, hay otros documentos que son menos importantes o que son pues chascarrillos, ¿no? Bueno, hay uno muy curioso, que es que a Riego se le va a acusar desde el primer momento de republicanismo. Y yo es una cosa que aquí quiero dejar muy clara. Riego no fue republicano. Riego fue monárquico. Es más, en el primer tercio del siglo XIX en España no se planteaba el republicanismo como una salida viable. No se quería el republicanismo. Los liberales no querían el absolutismo. Querían un rey constitucional. Pero en ningún momento la posibilidad de la república era una vía que se tomara en serio. Entre otras razones, la memoria reciente de la Revolución Francesa de 1789 era algo que se temía, era un horror, no se quería. Se quería la revolución sin sangre, como se decía. Yo podría ahora hacer un desglose de lo que fue la causa de Rafael del Riego, pero no creo que sea conveniente. Entonces lo que voy a hacer es explicar las cosas y vosotros me vais a perdonar, pero voy a leer documentación, porque creo que es importante. Todos sabemos que Rafael del Riego nació en 1784, de una familia acomodada, no rica, tampoco pobre, que, como ya he dicho antes, se fueron colocando en puestos de la administración local. Riego, desde luego, no despuntó por una altura o relevancia intelectual. Cosas hay que conocerlas, a pesar de alguna que otra hagiografía. Y su educación primaria, una educación básica, pues hemos de decir en honor de la verdad que tampoco, en lo que respecta a los estudios reglados, tampoco es muy digna de reseñar. Si su hermano Miguel del Riego, el canónigo, tomó el camino de la Iglesia, pues para Riego los padres destinaron la carrera militar y con ese propósito Riego entró a servir en el cuerpo de guardias del rey. Al empezar la Guerra de la Independencia, Riego pasó al regimiento de infantería, pronto será hecho prisionero, conducido a Francia y para la primavera de 1814 Riego ya está en España. Tanto que está en España como que desde Galicia envía a las Cortes una carta de felicitación porque las Cortes de Cádiz han empezado su legislatura ordinaria, que luego en mayo se va a cortar cuando Fernando VII dé el golpe de Estado, el 4 de mayo de 1814, y se instaure el sexenio absolutista. De vuelta a España, en 1814, Riego se incorpora al servicio militar, al Regimiento de Asturias, como comandante del 2º Batallón de Asturias, acantonado en Cabezas de San Juan, y se queda a la espera de la expedición hacia América para sofocar los levantamientos liberales que están teniendo lugar allí. Y allí comienza la carrera política de Riego. Luego voy a decir algo de Riego. Un juicio de valor. Luego lo voy a decir. Apenas el ejército francés había empezado ya a pisar nuestro territorio en 1823, se creyó preciso que tanto el gobierno como las Cortes se trasladaran de Madrid a Sevilla,
para poder emprender la defensa del sistema, del régimen liberal, del régimen constitucional, frente a una invasión francesa que venía con unas intenciones muy diferentes a la invasión francesa de 1808. La invasión francesa de 1823 venía con el interés y con la connivencia de volver a instaurar el absolutismo con Fernando VII. Las Cortes y el Gobierno se trasladan de Madrid a Sevilla y Riego sigue, porque Riego en aquel momento era diputado por Asturias. Riego va a seguir a las Cortes y al Gobierno a Sevilla, pero en muy breve tiempo va a dejar su cargo de diputado y se va a enrolar en el ejército porque la guerra ha comenzado, hay que defender el régimen constitucional. Y mientras los franceses iban avanzando tanto y se descubre que en Sevilla se está preparando una conspiración de los franceses en connivencia con Fernando VII para poner fin al sistema constitucional. Y entonces el Gobierno y las Cortes proponen que hay que salir de Sevilla y hay que dirigirse a Cádiz. Cádiz es un punto que ofrece mayor seguridad para la defensa, igual que lo ofreció entre 1808 y 1814, y por eso hablamos de las Cortes de Cádiz, porque era el único sitio en la península, en España, donde las Cortes podían instalarse con alguna seguridad. Ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Pero el rey no quiere acompañar a las Cortes y al Gobierno. Y el rey tiene que acompañar a las Cortes y al Gobierno, porque hay una Constitución que está en vigor. El rey no se puede quedar en Sevilla, sobre todo cuando en Sevilla se ha descubierto una conspiración que lo que quiere es volver a dar el poder a Fernando VII otra vez como rey absolutista. El rey se niega, no está dispuesto a emprender ese viaje a Cádiz. Y dice lo siguiente, abro comillas. Yo no sé si vosotros tenéis en mente a Fernando VII. Mi conciencia y el interés de mis pueblos no me permiten marchar. Como particular no tengo inconveniente en ir allá, mas como rey no puedo. Mi conciencia me lo prohíbe. Entonces, en una sesión, que es una sesión muy importante, que va a salir en la causa judicial, es la sesión del 11 de junio de 1823, un diputado, Alcalá Galiano, propone, según el artículo 187 de la Constitución, el artículo 187 de la Constitución lo que prevenía que el reino, la monarquía, España, fuera gobernada por una regencia cuando el rey se hallase imposibilitado de ejercer su autoridad por cualquier causa física o moral. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que como el Gobierno y las Cortes están en Sevilla y no pueden continuar en Sevilla, porque continuar en Sevilla es ya la caída fulminante del régimen constitucional y hay que defender a la Constitución, hay que trasladarse a Cádiz. Pero hay que trasladarse a Cádiz llevando al rey con nosotros, porque el rey es un rey en un régimen constitucional y el rey no quiere. Entonces, ¿qué hacen en las Cortes? ¿Qué hacen algunos diputados en la sesión de junio? Que se nombre una regencia declarando al rey incapacitado, por lo tanto no es dueño de sus actos, y obligarle a acompañar a las Cortes y al Gobierno a Cádiz. Una vez que lleguen a Cádiz, esa regencia se anula, termina, y el rey automáticamente vuelve otra vez a estar en sus cabales. Era necesario obligar al rey a que hiciera ese camino con el Gobierno y con las Cortes. Esto ocurre en la famosa sesión del 11 de junio de 1823 y
eso va a dar lugar a una causa general. Va a haber dos causas generales. Una en 1814, cuando Fernando VII implanta el absolutismo con el sexenio absolutista. Es una pieza judicial muy importante, donde se abre causa judicial a los diputados liberales que han sido diputados en las Cortes de Cádiz y han tomado medidas como aprobar la Constitución del 12, medidas como declarar la libertad de imprenta, cosas así. Entonces, a esos diputados se les abre una causa general, que es una pieza judicial que está en el Archivo Histórico Nacional bastante importante. Y la segunda causa general se va a abrir en 1823. Una causa judicial a los diputados que en esta sesión del 11 de junio de 1823 votaron a favor de una regencia y votaron a favor de la incapacidad del rey para obligarle a que se trasladara con las Cortes y con el gobierno a Cádiz. Una de las cosas que el fiscal en la causa judicial a Riego le va a acusar es de haber cometido lesa majestad, y le imputa una mentira el fiscal en la causa judicial. Dice que Riego ha estado presente en la sesión del 11 de junio de 1823. Riego no está presente, porque Riego hace meses que se ha dado de baja como diputado y se ha enrolado en el ejército para hacer la guerra y defenderse y defender el régimen constitucional. Riego es nombrado en Sevilla, cuando todavía las Cortes no se han trasladado a Cádiz, es nombrado comandante del ejército de Ballesteros. Ballesteros va a ser un traidor al régimen constitucional, va a allanar el camino y va a facilitar que los franceses por fin se encuentren con Fernando VII, y Riego va a tener que huir del ejército de Ballesteros. Va a huir con una fuerza muy escasa de unos 2.500 hombres, y al final se le va a apresar, ¿no? En estos momentos lo que hace Riego es escribir una carta de auxilio a Inglaterra. Pide ayuda a los ingleses. La mujer de Riego y su hermano Miguel, en cuanto Riego es detenido, salen también para Inglaterra. Y en esta carta que Riego, en la primavera de 1823, entrado ya el verano, escribe a los ingleses, a Robert Wilson, a mí me gustaría leerla. Luego voy a leer la acusación del fiscal, no os creáis que... Dice Riego: ilustre patriota, mi compañero de armas y mi amigo, la situación deplorable a la que ha reducido mi país la invasión extranjera me obliga a dirigirme a vos para reclamar vuestro ardor patriótico en favor de los bravos que están a mis órdenes. Las circunstancias y los acontecimientos desgraciados que han sobrevivido a esta fracción de la península me han colocado en una posición muy crítica, y yo imploro los sufragios de los hombres libres y generosos para que pueda ser más útil a mi patria y a la sagrada causa de la independencia de España. Bajo este concepto os dirijo esta carta, rogándoos que empleéis toda vuestra influencia sobre vuestros compatriotas a fin de que puedan enviar a la mayor brevedad posible todos los fondos y municiones que sus generosos esfuerzos me puedan procurar para el socorro de mi ejército, absolutamente falto de todo medio de subsistencia, y vivir seguro en pago de los beneficios señalados, que aguardo de vos y de vuestros generosos compatriotas mi reconocimiento y el de mi patria. Firmado Rafael del Riego. Por desgracia, los ingleses se mostraron sordos a esta petición de ayuda de Riego. Riego al final se va a ver muy pronto abandonado por todos,
y perdidas ya toda la esperanza, consigue refugiarse con solo 4 compañeros en Arquillos, una de las poblaciones de Sierra Morena, pero fue reconocido por algunos de los habitantes de Arquillos que lo denuncian, y el 15 de agosto de 1823 es hecho preso y conducido a la Carolina. De la Carolina será conducido de calabozo en calabozo como un criminal hasta que llega a Madrid el 2 de octubre. 2 de octubre de 1823. 2 días después de terminado ya el trienio liberal. Trienio liberal, el 1 de octubre ya Fernando VII vuelve otra vez a derogar la Constitución del 12, a proclamarse como rey absolutista, y abre el periodo de la década absolutista que termina en 1833 y dará comienzo con la Primera Guerra Carlista y ese periodo de tránsito para la regencia de la reina Isabel. Como ya he dicho, su mujer y su hermano, que ya barruntaban la suerte fatal que le esperaba a Riego, corren a Londres. Por su parte imploran también ayuda a Londres. No van a tener tampoco ninguna acogida positiva, pero ellos sí, ellos se van a quedar a vivir en Londres. Cualquiera regresaba. Y Riego, a todo esto, está detenido en el Colegio Seminario de Nobles de Madrid, donde se le trata de manera muy cruel, se le tortura bastante salvajemente. Y además se le obliga, esto es muy feo, se le obliga, bueno, no se le obliga, se le intenta obligar a que se retracte, a que diga públicamente que él es un traidor, a la patria y que todo lo que ha hecho merece el mayor de los castigos. Como no lo hace, se va a publicar una retractación falsa, una retractación que luego os la mostraré, donde Riego se presenta públicamente como un ser despreciable. En fin, esa retractación aparece en los periódicos, aparece en la Gaceta y aparece en los periódicos. Se trata, una vez que ha retornado el absolutismo, en la década absolutista, ya se ha matado a Riego físicamente, porque se le ha matado en la Plaza de la Cebada, pero hay que matar su memoria, hay que matar el símbolo. ¿Y cómo se mata el símbolo? Dejándolo en ridículo ante los suyos, ante el pueblo que antes le había aclamado. Diciendo, mirad, a esto habéis estado siguiendo durante estos 3 años, a este traidor, a este canalla. Mirad lo que dijo su retractación horas antes de ser ajusticiado. Esa retractación es falsa. Parece mentira que algunos historiadores la den por verdadera. Riego seguramente fue torpe. Riego pensó que los franceses no iban a ser tan crueles como los absolutistas españoles. Pero los franceses de 1823 no eran los franceses de 1808. La causa de Riego comienza el 3 de noviembre y es ajusticiado el 7. La acusación fiscal dice lo siguiente. Yo lamento si esto está siendo duro, pero ya veréis como cuando termine y hayáis reposado este tostón que entre comillas os estoy dando, ya veréis cómo la cosa la veis de otra manera. Dice el fiscal en la causa Rafael del Riego: muy poderoso señor, si el magistrado que tiene el encargo de acusar al traidor Riego se viese precisado a enumerar todos los crímenes, todas las maldades que llenan la historia de su vida criminal y a las cuales ha puesto el colmo por el crimen de traición de que es acusado, no bastarían muchos días para enunciarlos totalmente.
La concisión impuesta a este ministerio, al Ministerio Fiscal, el corto tiempo que se le han confiado las piezas del proceso, la notoriedad de los crímenes de este infame, el interés de la vindicta pública no le permiten ser difuso. Es menester que el mayor, el más atroz de todos los crímenes, reciba un castigo pronto, severo y contundente. Esto es el fiscal. Con estos antecedentes y atendiendo además a que esta causa debe ser juzgada sin demora, el Ministerio Fiscal se ve forzado a circunscribir la acusación y reducirla a uno solo de los numerosos crímenes imputados al acusado, el crimen de alta traición. El leal pueblo español entero pedía venganza por todas las maldades cometidas en España durante la Revolución. La sociedad y el pueblo piden que Riego sea castigado como uno de los más culpables revolucionarios que, después de haber levantado el pendón contra el gobierno de nuestros reyes, ha causado tantas desgracias a esta generosa y noble nación. El infame Riego, aprovechándose de la cobardía de los soldados destinados a pacificar nuestra América, olvidando los deberes que le imponía la misión de que estaba encargado, proclamando una constitución abolida por el soberano, como depresiva de sus sagrados derechos y como base de un gobierno anárquico, destructor de las leyes fundamentales de la monarquía, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos y de nuestra santa religión. El infame Riego es el autor, único autor de todos nuestros males. Él solo quien ha hecho derramar de los ojos de un rey justo y magnánimo las más amargas lágrimas sobre las desgracias que agobiaban la España. El informe fiscal sigue, luego os diré por si lo queréis leer: muera el traidor Riego, esto el propio fiscal, viva el rey absoluto, muera el héroe de las cabezas, etc. Y finalmente se produce la sentencia. La sentencia es: la Sala Segunda de Alcaldes de la Real Casa y Corte condena a Rafael del Riego a la pena de horca, a ser arrastrado por las calles, como efectivamente se hizo, arrastrado por las calles más públicas de la capital, es decir, que todo el mundo lo vea, hasta llegar al lugar del suplicio, que se le confisquen sus bienes para el Tesoro Real y que se le impongan las costas del proceso. Una vez leída la sentencia, el Riego fue puesto en capilla y pasados los 3 días pues fue conducido a la horca, vestido con un hábito blanco, llevado en un serón, y se añadía en la causa judicial que una vez ahorcado debería ser troceado en 4 trozos y cada uno de esos trozos llevados a lugares muy concretos, distribuidos, lugares muy concretos de España. Eso está en la sentencia. Pero no hay pruebas de que eso finalmente se llegara a hacer. No hay razón para pensar. Era una forma más de degradar, de humillar sobre todo, ¿no? de denigrar la figura y lo que Riego representaba. Porque a mí me gustaría contextualizar una cosa. Hablar de Riego es hablar del trienio liberal y el trienio liberal fue una revolución frustrada. El trienio liberal lo primero que hace, lo que pretende hacer es poner en práctica todas las reformas, todas las medidas, todas las leyes
que se aprueban en las Cortes de Cádiz y que no pueden ponerse en vigor por razones obvias, porque en el momento en que están las Cortes de Cádiz hay una guerra. Entonces, las medidas que se aprueban en las Cortes de Cádiz, no todas se pueden implantar. Con el trienio liberal, pues ya sí, ya no hay guerra. Estamos en un sistema constitucional, la Constitución del 12 ha vuelto a estar en vigor. Pero resulta que tampoco se pueden poner en práctica todas las leyes y todas las medidas que se acuerdan en las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Porque la Revolución Liberal, y aquí hay cierto consenso entre todos los historiadores, porque es que es así, hay mucha imposibilidad para poner en práctica esas reformas. ¿Por qué? Porque la Revolución Liberal en España en el siglo XIX, sobre todo en el primer tercio, tiene muchas limitaciones, muchas. Pero hay una limitación que es muy patente. La Revolución Liberal en España en el primer tercio del siglo XIX no es una revolución social. Vuelvo a decir, antes, olvidad, que lo hayáis leído en algún libro, de verdad, no tiene sentido. En el primer tercio del siglo XIX, nadie en España quería una república, porque la república estaba asociada a una revolución social que era la Revolución Francesa de 1789. Nadie quería a un rey guillotinado. Se quería un rey constitucional, a un rey que aceptara la Constitución. Lo que pasa es que Fernando VII no quería aceptar la Constitución. Fernando VII era un rey absolutista y Fernando VII siempre, desde el primer momento, intentó llevar a cabo todas las medidas que constitucionalmente la Constitución le otorgaba para poder obstaculizar todas las medidas que se aprobaran en las Cortes del trienio liberal. Y aquí sí quiero decir algo acerca de Riego. Todos los personajes que han tenido una relevancia importante en la historia tienden a veces a ser manipulados o instrumentalizados, a veces de una manera burda, fea, para diversos intereses, y otra hay veces también que, por puro a lo mejor enamoramiento del que está haciendo la biografía, o por la relevancia posterior que ha tenido ese personaje histórico, y se le han ido atribuyendo cosas que en verdad no fueron así. Riego era ante todo un militar. Eso era lo que era Riego, un militar. Un militar, ¿qué es un militar? Un militar es alguien obediente al poder civil, al gobierno. Por lo contrario, es un golpista. Claro, los liberales en el primer tercio del siglo XIX querían un sistema constitucional. Pues esos militares que son liberales y que, aunque sean militares, tienen un proyecto político, pero es un proyecto político que ellos luchan para poner en marcha siempre y cuando no rija la Constitución. Si hay un periodo de absolutismo, esos militares que son liberales y no quieren el absolutismo, van a intervenir en política a través de algo que a lo largo del siglo XIX va a estar a la altura, al día, que son los pronunciamientos. Es decir, el militar que a través de un pronunciamiento se mete en política. Riego tenía un proyecto político y el proyecto político de Riego era instaurar un régimen constitucional o al menos colaborar para que en España ya no hubiera absolutismo y rigiera la Constitución de 1812. Una vez que eso se ha producido, Riego es obediente al rey. Riego viene a Madrid en agosto de 1820
El trienio lleva 4 meses en marcha y Riego quiere entrevistarse con el rey, y a Riego se le ha dicho que el ejército, el llamado ejército de la isla, que así se conocía a la columna de Riego, y al ejército gracias al cual se proclama la Constitución, y Fernando VII jura la Constitución el 7 de marzo, que ese ejército ha de ser disuelto. Y el ejército de Riego se disuelve en agosto, por orden del gobierno, del ministro de Guerra, el Marqués de las Amarillas. Antes éramos menos hipócritas que ahora. Al Ministerio de la Guerra se le llamaba lo que es Ministerio de Guerra, ahora lo llamamos Ministerio de Defensa. Pero ahora son más hipócritas, pero antes no, antes se llamaban las cosas por su nombre, era el Ministerio de Guerra, porque hacía la guerra. Y se disuelve ese ejército y muchos liberales se lo recriminan a Riego, que por qué lo permite, ¿no? Que defienda al ejército que ha traído otra vez las libertades a España y ha traído la Constitución. Y Riego dice que no, que él es un militar, que es un militar en un sistema donde rige una Constitución y que él es obediente a lo que marque el gobierno y a lo que marque el rey. ¿Y cómo hay que rodear a la figura de Riego de una falsa imagen de republicanismo? Cuando Riego llega a Madrid en septiembre, se le hace un homenaje. Riego es alguien muy famoso. A Riego se le tiene casi como veneración. Los absolutistas no le tenían veneración, pero le tenían mucho respeto, porque le tenían miedo, porque sabían ya la simbología que Riego significaba para el pueblo. Entonces, ¿qué había que hacer? Desacreditarlo. Entonces, en ese viaje que hace Riego a Madrid para entrevistarse con el rey, le ofrecen un regalo en un teatro de Madrid, donde en el descanso de una representación a la que ha asistido Riego invitado, un grupo de personas en connivencia con unos absolutistas cantan en honor a Riego el Trágala. Vosotros sabéis, una cosa es el himno de Riego, vuelvo a repetir, el himno de Riego no es republicano, es monárquico. Y otra cosa es el Trágala. El Trágala tenía una letrilla que en la época era muy, muy curiosa. Se cantaban entre los absolutistas y los liberales para hacerse rencillas entre ellos, ¿no? Y una de los versos más famosos y más repetidos en el Trágala era: trágala, 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 servilón, trágala, trágala, tú que no quieres la Constitución. Es decir, era una letra que era una forma de provocar a los absolutistas, como diciendo: mira, ¿eres absolutista? Pues aquí tienes la Constitución del 12, ahora rige la Constitución del 12, ahora te la vas a tragar, el trágala. Y eso lo hacen los absolutistas para aprovechar y poner a Riego en una trampa que ahora nos va a parecer una tontería, pero hizo mucho daño, diciéndole que Riego había colaborado en ese acto, porque Riego estaba preparando una república y Riego, es que esto tiene gracia y tengo que decirlo, Riego planea entrar a Zaragoza al frente de un ejército ruso para hacer volar el santuario donde se venera a la Virgen del Pilar. Eso en una época donde la mayor parte de la población era analfabeta.
el periódico lo leía el que lo sabía leer y lo leía públicamente. No había más que ese tipo de prensa. El bulo interesado de hacer creer que los liberales que están en contra del absolutismo quieren instaurar en España una república haciendo algo parecido a una revolución francesa, eso va a cundir como la pólvora rápidamente, en unos días. Entonces, en los diarios de sesiones de las Cortes del Trienio hay una sesión muy importante del 7 de septiembre que se conoce con el nombre de las páginas. El diputado Agustín Argüelles, liberal, le interesa difundir ese bulo, aunque él sabe que es mentira, pero le interesa difundirlo, y se sube a la tribuna de las Cortes, acusa a Rafael del Riego de republicano y dice: algún día se abrirán las páginas de la historia. Amenaza a Riego con abrir las páginas de la historia. ¿Qué son las páginas de la historia? ¿Qué quiere decir con eso? Un día vamos a contar qué conspiraciones y qué está urdiendo Riego y sus amigos para instaurar aquí una república, ¿no? Bien, al final el balance que se puede hacer del trienio liberal es el balance de una revolución frustrada, porque vuelvo a repetir, no se quiere una revolución social, lo único que se quiere es transformar el sistema desde arriba, es decir, lo que se quiere es, los liberales quieren llegar a un acuerdo con los absolutistas, con los que estaban al frente del antiguo régimen. Decirles: venid aquí, que ya veréis cómo vosotros también os vais a poder beneficiar de un sistema constitucional. Y haciendo eso, lo que ocurre es que se va fraguando una sociedad, un régimen político constitucional, donde lo único que se quiere es satisfacer y lo único que interesa es satisfacer los intereses de la burguesía. Y al pueblo y al campesino y al pueblo se le deja abandonado. El pueblo no toma parte de la vida política, ¿no? Durante el trienio liberal el poder estuvo en manos de los liberales moderados. Y llegó un momento en que el poder en manos de los liberales moderados era casi decir, sin miedo a equivocarnos, que era el poder en manos de los absolutistas disfrazados de liberales, ¿no? Bueno, te queremos hacer entrega de un pequeño detalle. Ahí. Bueno, no solo por venir, ¿no?, sino, como habéis visto, pues por el trabajo que conlleva el generar todo este conocimiento, que sea además tan exhaustivo. Muchas gracias. Gracias. La importancia de esa divulgación del conocimiento, pues como decías, a la sociedad, y además de forma totalmente gratuita y accesible para todos y todas. Creo que al menos pues... Muchas gracias. Jolín, muy gran detalle. Gracias.